Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y hoy quería hablar de un libro que me ha gustado muchísimo, que creo que merece como un vídeo propio hablando un poquito de él y bueno, no sé, que me ha parecido un libro increíble. Este año está siendo un año de lecturas muy buenas, de verdad, no sé cómo voy a hacer el top de favoritos del año, pero bueno, ya cuando lleguemos a eso nos preocuparemos. Y oye, bueno, que todo sea eso, que haya muchos libros buenísimos y que sea difícil elegir entre lo buenos que son, ¿no? Vale, el libro del que os quiero hablar es este libro de aquí, Perras de Reserva, de Dalia de la Cerda, que está editado por Sexto Piso. Y bueno, Dalia de la Cerda es una autora mexicana. Este libro se publicó en México hace un año y poco, más o menos. Y bueno, pues ha sido todo un éxito, ha generado mucha conversación, bueno, pues ha tenido muy buenas críticas, entonces yo estaba como deseosa de que lo publicaran aquí. Y nada, pues la verdad es que cuando por fin lo he podido leer, no me ha decepcionado para nada, me ha parecido incluso más bueno de lo que pensaba que podría ser. Es un libro de relatos, son 13 relatos todos con protagonistas femeninas. Y bueno, son 13 relatos brutales y muy bestiales que hablan principalmente de la violencia hacia las mujeres en México y bueno, de la impunidad de esa violencia, pero también hablan de cómo pues, las mujeres sobreviven en este contexto y dentro de los diferentes contextos, dentro de este contexto más amplio que es México, ¿no? Habla de la corrupción absoluta del poder, habla de la falta absoluta de instituciones que protejan a las mujeres y que protejan en general a todo el mundo, ¿no? Habla de las relaciones entre el poder y el narcotráfico, bueno, entre los poderes públicos y el narcotráfico. Bueno, habla de tantas cosas, es muy bestia este libro, es increíble y es increíble también cómo te pone en situaciones complicadas, ¿no? Porque como os decía, son 13 relatos, todos tienen protagonistas femeninas, pero estas protagonistas vienen de entornos diversos, ¿no? Y de hecho hay algunos relatos que se relacionan entre sí, cuyas protagonistas tienen relación y tú lo vas descubriendo mientras lo vas leyendo y es muy interesante cómo lo vas descubriendo. Entonces pues tenemos, por ejemplo, a una de las protagonistas que es hija de un narcotraficante muy importante, ¿no? Tenemos a otra protagonista que es hija de un político, que se relaciona con el narcotráfico. Bueno, hay muchísimas cosas. Tenemos a una mujer que se va a Ciudad Juárez buscando trabajo y buscando conseguir pasar la frontera en algún momento hacia Estados Unidos. Bueno, hay de todo, hay mujeres que provienen de todos los entornos, entonces están puestas en los relatos todas las contradicciones, pero en todos y cada uno de los relatos estas mujeres buscan la justicia por su propia mano porque saben que no pueden confiar en nadie, ¿no? Ni en las instituciones, ni en que haya instituciones que las protejan, ni que haya compañeros que las protejan, ni que haya jefes que las protejan, ni que dentro de una estructura como es la del narcotráfico nadie las proteja. La violencia hacia las mujeres es tan estructural y está tan absolutamente asentada que, bueno, pues simplemente estas mujeres para sobrevivir tienen que tomarse la justicia por su propia mano de diferentes maneras, ¿no? Entonces, claro, de lo que habla un poco es también de eso, ¿no? De cómo incluso en un contexto de poder, ser mujer es un factor de riesgo, ¿no? Es un peligro añadido y la violencia hacia ti está absolutamente asentada y ni siquiera dentro de esa estructura de poder tienes nadie que te proteja y te ayude porque hay cosas que están por encima de eso, ¿no? Entonces es precisamente como poner sobre la mesa cómo esta violencia es tan absolutamente estructural y cómo todas las estructuras sociales la reproducen, la alientan y la aceptan, ¿no? Bueno, es brutal, evidentemente el nivel de violencia es bestia, o sea, es un libro con mucha violencia, ¿no? Y bueno, pues es increíble este libro, es increíble cómo Dalia de la Cerda construye todos estos personajes. Es muy interesante porque a través del lenguaje y de la forma de hablar de cada personaje te construye una forma diferente de estar en el mundo, un origen diferente, unas relaciones diferentes. Cada personaje de todos estos relatos tiene una forma de hablar diferente o tiene un deje diferente, tiene pues eso, unas palabras que usa que son diferentes a las de otros contextos.
Es un libro que tiene mucho, mucho, mucho lenguaje popular mexicano, o sea, hay mucho dialecto, hay muchas palabras que son eso, muy, muy mexicanas, ¿no? Entonces, hay veces que igual hay palabras que tienes que buscar, ¿no? Para saber exactamente el contexto. Entonces, también se ve muy bien eso, ¿no? Qué palabras se usan en X contexto, qué palabras se usan en otro, pues eso, qué palabras se usan en el contexto del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué palabras se usan en el contexto del poder político? ¿Qué palabras usa una chica que está trabajando en Ciudad Juárez en las maquilas, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos personajes viven absolutamente en los márgenes de todo, y eso, tienen que luchar por su supervivencia a su propia manera. Es un libro en el que la venganza se permite y se alienta, o sea, es un libro en el que las mujeres toman el poder de la única manera que tienen y se vengan como pueden, con las herramientas que tienen, con las herramientas que les dejan. También es interesante ver cuál es el espacio que les dejan, ¿no? Cuál es el espacio que dejan a esa venganza, cuál es el espacio que socialmente se permite, ¿no? No sé, interesantísimo, interesantísimo, brutal, muy bestia, interesantísimo también cómo se relacionan esos relatos entre sí, cómo vamos viendo, pues no lo sé, hay un personaje que es brutal, que bueno, pues es una chica que pertenece pues a la élite política, ¿no? Es hija de políticos, es pues rubia y blanquísima y digamos que para apelar al pueblo lo que hace es, bueno, lo que se suele llamar blackfishing, pero lo que hace es como etnificarse, ponerse más morena, cambiarse el color de pelo a negro, empezar a vestir ropas relacionadas con la cultura popular mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lleva a cabo todo este engaño para, desde el poder político, apelar al pueblo, ¿no? No sé, es muy interesante porque plantea tantas cosas desde tantos puntos de vista, porque, a ver, hay personajes que dices, voy contigo a tope, hay otros personajes que dices, madre mía, socorro, ¿no? Pues eso, que son absolutamente cómplices del poder masculino, ¿no? Del poder en general, que son absolutamente cómplices de cosas horribles. Y ella los pone sobre la mesa a todos, pero incluso en esa complicidad con el poder que tienen algunas de ellas, pues como os digo antes, ese poder no las protege, ese poder las deja abandonadas frente a ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, interesantísimo, interesantísimo. Bueno, hay dos relatos que son mis favoritos, que uno es el de Ciudad Juárez, que ojalá os pudiera hablar más en profundidad de él y de por qué me parece increíble, y otro es el último relato que cierra el libro de una forma brutal, muy bestia, y creo que es el relato que le da también sentido a todo el resto del libro, ¿no? Tú vas leyendo los relatos, vas como viendo lo que pasa, lo que le pasa a cada personaje o la postura de cada personaje, porque como os digo, cada personaje está en un contexto diferente. Se ve su postura frente al poder, se ve su postura frente a la violencia, se ve su complicidad o su no complicidad. Bueno, se ven muchas cosas y el relato último es el que cierra porque da una explicación precisamente o da un contexto más amplio a esa violencia que es tan absolutamente estructural. Hay 3 páginas de ese relato que me encantaría poder leeroslas así del tirón aquí, pero no puedo porque me censurarían el vídeo porque son muy bestias, que hablan sobre, bueno, pues sobre la cantidad de asesinatos machistas que hay en México. Hay un asesinato machista cada 3 horas en México. Y bueno, pues es brutal, cierra de una manera increíble y me gustó muchísimo. Entonces, ¿qué deciros? Pues que creo que este libro es muy importante, muy necesario y nada, como os digo, que me parece un libro que hay que leer, que es un libro que plantea un montón de cosas, que tiene unos personajes con una complejidad súper interesante, que aborda como la totalidad de la estructura, ¿no? Desde todos los lados. No sé, me ha gustado muchísimo. Me ha recordado un poquito en el sentido de lo que hace a Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, porque en ambos se ve que la violencia es estructural y además se vale de otro tipo de violencias para seguir existiendo, se retroalimentan entre ellas, se vale también de ese otro tipo de violencias para quedar impune
Y es también un relato coral, porque claro, estos son relatos y bueno, esto es una novela, pero cada personaje va como contando su punto de vista de una situación, ¿no? En este hay, porque como hay relatos que se relacionan, también hay en cierto sentido eso, y luego también se rellena con, o sea, se amplía con los otros relatos que no están relacionados con esa parte central de los relatos de unos personajes en concreto, pero van rellenando los huecos de toda la estructura que te quiere hacer la autora. Entonces, me ha recordado, me ha gustado, bueno, los dos son libros bestiales y que son pues libros favoritísimos de la vida, la verdad, sobre todo porque además ambos dejan claro que la violencia es estructural y que esas estructuras son las que la soportan y la apoyan y la dejan impune. Que individualmente es muy difícil hacer nada, e individualmente lo único que se puede hacer es lo que hacen estas mujeres de aquí, que es cobrar la justicia por su mano, ¿no? Cobrarse la justicia por su mano. Bueno, y también este libro tiene que ver con otro libro, que es Chicas Muertas, de Selva Almada, que bueno, en este caso Selva Almada es una autora argentina, y bueno, este es un libro que es una investigación periodística sobre, bueno, sobre asesinatos machistas, ¿no? Sobre la violencia machista en Argentina, ¿no? Y el último relato de Perras de Reserva se relaciona directamente, o sea, la autora lo relaciona directamente con este libro y con un relatillo, con una anécdota que se cuenta en este libro sobre un personaje que se llama La Huesera, ¿no? Que no os quiero contar qué es para que entréis en el libro sin saberlo porque es como interesante, pero se relacionan muy bien y no sé, creo que pues eso, estos tres libros así juntos hacen como una tríada interesante de leer, la verdad. Y bueno, como os digo, el último relato de este libro, Bestial Brutal, os voy a leer un par de frases de las pocas que puedo leer porque ya os digo que bueno, es que hay cosas que me van a censurar, ¿no? Pero bueno, dice aquí, cada 3 horas y 25 minutos en México una mujer muere descuartizada, asfixiada, molida a golpes, mutilada, con los huesos rotos, la piel amoratada, cuerpo de una mujer más, una mujer cualquiera, una mujer sin nombre. El cuerpo sin vida fue encontrado, pero ninguno era el tuyo. Y dice aquí, ser mujer es un estado de emergencia, no existe un cuarto propio cuando ellos creen que nuestro cuerpo les pertenece. Bueno, pues esto sería un poco el resumen del libro. Es brutal, es bestial, no sé, me ha gustado tantísimo, tantísimo, tantísimo. Se va también a mi lista de libros sobre este tema. Y bueno, Dalia de la Cerda, en México, en Sexto Piso, ha publicado otro libro, que es un libro de ensayos, que se llama Entre los Zulos, que por cierto tiene como que ver con, bueno, en principio, primero con Una habitación propia de Virginia Woolf y luego con Un zulo propio de Itziar Ziga, que es una autora de aquí, que bueno, ya os he enseñado alguna vez, que bueno, Itziar Ziga lo que hace es hablar de esa habitación propia y coger el concepto principal, que es, bueno, una mujer para poder escribir tiene que tener una habitación propia y 25 libras al año. Bueno, pues Itziar Ziga lo que hace es hablar de, bueno, desde los márgenes no tenemos una habitación propia, tenemos un zulo propio y tenemos que escribir y sobrevivir como se puede, ¿no? Y por lo que sé, Dalia de la Cerda en Entre los Zulos como que toma esa referencia, también tiene sentido porque además aquí, como os digo, esta última frase, no existe un cuarto propio, cuando ellos creen que nuestro cuerpo les pertenece, pues digamos que hace como la línea entre esas dos cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, no hay fecha todavía de publicación de ese libro aquí en España, pero bueno, llegará, me han dicho que llegará, espero que llegue pronto. Tengo muchas ganas de leerlo porque lo que plantea aquí me parece muy, 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 muy interesante. Y bueno, tengo muchas ganas de leer su ensayo, así que a ver si pronto, pronto llega. Y nada, pues que quería hacer un vídeo, aunque fuera cortito, hablando de este libro y dándole como la visibilidad que merece, porque creo que es un libro que merece leerse mucho, ¿no? Así que Perras de Reserva de Dalia de la Cerda, libro muy recomendado, que espero que se lea mucho. Contadme si lo habéis leído, si os apetece leerlo, contadme qué os ha parecido. Y nada, pues ese es el vídeo de hoy. Esto es todo lo que os quería contar. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. Espero que tengáis muy buena semana y os mando un besazo enorme. ¡Mua!